El Señor les bendiga en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder estar una vez más transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios por los medios que nos son posibles en esta noche. Queremos bendecir, queremos glorificar, queremos exaltar el nombre de Dios, y una manera de hacerlo es estar en comunión con Dios. Y en esta noche quiero hablar un poquito sobre la adoración en espíritu y en verdad, ya que normalmente vamos a la iglesia, estamos en la iglesia y adoramos a Dios, servimos a Dios de una manera u otra, pero en esta preciosa noche quisiera compartir algo que me ha inquietado en mi corazón al ver cómo cada iglesia, cada casa se ha convertido, de aquel que quiere, de aquel que desea verdaderamente, se ha convertido en una iglesia. El querer hacer la voluntad de Dios no necesita un edificio muy grande o tener, estar rodeado de mucha gente, sino vemos aquí el verdadero motivo de la adoración y del servicio a Dios en el contexto que es donde Jesús le habla a la mujer samaritana, ¿verdad? Estas palabras. Y vamos a ver ahí, por ahí en la Biblia, en el libro de Juan capítulo 24, la intención de este mensaje es transmitir y motivar y aumentar el deseo de que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Ya que hoy estamos en casa, ya que hoy está limitada la salida por la cuestión de higiene y seguridad, para tener una mejor salud, debemos de aprovechar bien el tiempo, y eso es parte de entender la adoración y el servicio a Dios. Y vemos ahí en el libro de Juan capítulo 24, en el libro de Juan capítulo 4 verso 24, lo que Jesús dice lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Amén. Vemos el contexto en el libro, allí mismo en el libro de Juan, sí, que esto le habla a una mujer samaritana, le está hablando Jesús. Y este es uno de los pasajes más conocidos en la Biblia dentro de la iglesia cristiana. Es más, hasta muchos lo sabemos de memoria, muchos lo hemos aprendido de muchas formas, pero sin embargo, la triste realidad es que no todos interpretan bien este mensaje, ni lo entendemos bien. Y eso nos lleva a que cuando tuvimos la oportunidad de estar en una iglesia, cuando tuvimos la oportunidad de congregarnos más a menudo y de vernos como familia en la iglesia, verdaderamente algunos no íbamos a la iglesia a adorar a Cristo. Es triste, es doloroso cuando nos damos cuenta o escuchamos comentarios de que hay gente que puede ir a buscar trabajo a la iglesia. Hay gente que ha convertido a la iglesia en un club social. Hay gente que necesita amistades y va a la iglesia para hacer amistades. No es que el del todo sea malo o que me quiera ver muy negativo en esta situación, pero en realidad lo que Jesús está diciendo, y le está diciendo a esta mujer, que el tiempo llegaría en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Y hermanos, este es un tiempo donde nuestras casas deben de ser iglesias donde adoremos a Dios. Y es ahí donde nace la necesidad de hablar del tipo de adoración que estamos dando, del tipo de servicio que estamos dando, porque vamos a ver las definiciones de la palabra adoración. Las vamos a ver a medida que vayamos avanzando en el estudio. Y por eso quisiera que antes de comenzar oráramos y viéramos en nuestro hogar, en nuestro entorno donde nos movemos, de qué forma adoramos a Dios, de qué forma buscamos a Dios. Si es en tu trabajo, ¿de qué forma lo adoras? Si es en tu casa, ¿de qué forma lo adoras? Si es con tu familia, ¿de qué forma lo adoras? Porque por mucho tiempo se ha creído, se ha enseñado que la iglesia es donde nos van a enseñar un comportamiento o nos van a enseñar una manera de respetar o hacer respetar la casa de Dios, lo cual es erróneo, porque aún las
educación básica, la educación secular, nos muestra y nos enseña que la educación comienza en casa. La educación comienza desde casa. Si nosotros queremos tener iglesias bendecidas, si queremos tener ministerios bendecidos, la educación no va a comenzar, o el servicio de adoración no debe de comenzar solamente en la iglesia, sino también debe de comenzar en nuestra casa. Desde nuestra casa comienza el servicio de adoración, comienza el servicio de glorificación a Dios. Y cuando llegamos a la casa de Dios, lo debemos de ver como el lugar donde está Dios esperándonos como espectador para recibir nuestra adoración que le vamos a entregar. Y tristemente, como vamos a ver, a menudo que vamos viendo el servicio que se le presta a Dios, nos damos cuenta de que es triste ver la forma en que se está adorando a Dios. Entonces, en esta noche, una iglesia me pidió transmitir este mensaje, y este mensaje no me pidió tema, no me dio un tema, no funciona así, pero en mi corazón hay esta necesidad de plantear, de motivar, de transmitir lo que en mi corazón considero que es una necesidad. El saber a qué vamos a la iglesia, el saber si verdaderamente vamos a adorar a Dios, porque es triste ver, es muy lamentable y es muy triste ver los comportamientos en la iglesia. Y no estoy hablando de miembros, no estoy hablando de visitantes, estoy hablando de personas que tenemos mucho tiempo en la iglesia. Estoy hablando de pastores, estoy hablando de líderes. No puedo decir nombre, no debo decir nombre porque no soy nadie para juzgar, pero no me dejarán mentir que ha sucedido en las iglesias, y que más de alguno de los 3 que me estén viendo, o de los 100 o de los 200 o no sé, miles que estén viendo, cada uno tenemos una observación en este momento que nos viene a la memoria de un mal comportamiento en la iglesia, de una mala forma, mala actuación, mala palabra, inclusive hasta malas posturas en la iglesia. Suena muy exagerado, suena quizá muy religioso, pero estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos de analizar. De nosotros depende cómo salgamos este tiempo. Yo lo he dicho, lo he predicado. ¿Cómo vamos a salir este tiempo? De nosotros depende. No depende de las circunstancias, no depende de las ayudas económicas del gobierno, no depende de la situación que nos plantee la Organización Mundial de la Salud. No depende de ellos. Depende de nosotros cómo vamos a actuar ante tal situación. Y por eso me crece la necesidad en mi corazón de traer este tema, adorando en espíritu y en verdad. ¿Sí? Porque es verdaderamente, es una pasión en mi corazón, y lo creo, que nuestra adoración comienza en nuestra casa. Y eso me lleva a ver cómo está mi casa. Desde cómo está gobernándose mi casa, cómo está siendo llevada la higiene en mi casa, la salud en mi casa. Y me lleva a que yo tome acciones y decisiones, las cuales van a determinar la forma y la manera en cómo voy a vivir. Entonces, oremos en esta tarde. Ya cayó la noche. Oremos, demos gracias a Dios y compartamos este corto mensaje que espero sea de grande bendición para todos los que puedan escucharlo. No es mi intención apuntar a nadie. Si alguien es culpable, o si alguien voy a apuntar, yo me apunto primero. Necesito aprender de Dios. Necesito saber de Dios. Y antes de cualquier otra cosa, necesito aprender cómo servir a Dios. Entonces, en esta noche quiero que me acompañe a orar. Vamos a hacer una oración. Vamos a entrar en la presencia de Dios por un momento. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude y que podamos hablar un poquito de su palabra. Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos. Concentre su mente y su corazón
y conéctese con Dios y que Dios nos dé la revelación y el entendimiento y que sea para nuestra vida de bendición este mensaje. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este día te damos gracias por el privilegio que nos das una vez más de escudriñar tu palabra, de levantarnos cada día, Señor, con la intención y el deseo de hacer tu voluntad y de buscar tu rostro. Te damos gracias, bendito Dios, por este medio que nos has proveído, Señor, por este medio, Señor, el cual estamos usando, Señor, para transmitir tu palabra, Señor. Bendecimos, Padre, aleluya, lo que tú has creado, lo que tú has hecho, y cada una de tus palabras que nos ha sido dada con el único deseo de que sea transmitida, de que sea vivida. Bendito Dios, ayúdanos que nuestra prédica no solamente sean palabras, sino que nuestra prédica sea una práctica, que sea una práctica diaria del hacer tu voluntad y de buscar tu rostro. Gracias te damos, bendito Dios, porque sé que tú pondrás todas las cosas en orden y que todo lo que fluye, Señor, en nuestro alrededor se mueve bajo tu voluntad, porque a tu voz, bendito Dios, fueron hechas las cosas. A tu voz, bendito Dios, las tempestades fueron calmadas, Señor. A tu voz, bendito Dios, la tierra tiembla. Y bendito Dios, hoy en esta noche, yo te doy gracias, porque todavía en mi corazón puedo sentir tu presencia, bendito Dios. Bendito Dios, te doy gracias, porque tu palabra, Señor, me lleva a reconocer, bendito Dios, aquellas palabras que dijo Jacob, bendito Dios, en aquel sueño cuando despertó, que era terrible, que era verdaderamente importante respetar y glorificar y bendecir el lugar donde tu presencia se hace sentir. Te doy gracias, bendito Dios, porque puedo entender las palabras, bendito Dios, de aquel hombre, Señor, que habló contigo, Señor, que escuchó tu voz y que le dijiste, Señor, que su calzado no era digno de tocar la tierra, bendito Dios. Con esa importancia, Señor, queremos ver, Señor, tu palabra. Con esa importancia, Señor, y con ese respeto, con ese temor, con esa entrega, con esa dedicación, queremos ver tu palabra en esta noche. Por eso, Dios, te damos gracias, te bendecimos y te pedimos que guardes, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Todo eso te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias. Amén. Amén. Bendito Dios, gracias. Amén. Vemos aquí en la palabra de Dios lo que nos dice en el libro de Juan 4:24. Este es uno de los pasajes más escuchados, más leídos, pero lamentablemente por la forma y la manera en que se desarrollan los servicios en las iglesias, nos damos cuenta que es el menos entendido. Entonces, sin embargo, la triste realidad es que no todos interpretan bien este pasaje, ni mucho menos. Hasta no lo vivimos ni lo practicamos. Entonces, este pasaje puede ser interpretado de dos maneras. La manera número uno, por medio de la interpretación contextual, ¿sí? Averiguando lo que Jesús quiso decirle a la mujer samaritana, ¿sí? En este contexto, como lo decía al principio. Y en segundo, podemos verlo por medio del principio que se encuentra en él. Hay un principio en él. Hay un principio que Jesús quiso poner en él. Y ese principio es el que queremos ver a la luz de la palabra. Ese principio es el que queremos analizar a la luz de la palabra. Ese principio es el que queremos hablar en esta tarde. Y por eso, hermanos, en esta ocasión vamos a analizar el principio que se encuentra en el pasaje y después, ¿sí? En nuestro siguiente estudio quizá podamos hablar de lo contextual. Ya hemos hablado del contexto de este mensaje, ya lo hemos predicado, ya lo hemos hablado.
Y quizá en otro tiempo le demos, como se dijera un pintor, otra pinceladita, ¿me? ¿Sí? Pero en esta ocasión vamos a ver y analizar el principio que se encuentra en este pasaje. Después de nuestra siguiente lección lo podemos analizar, ¿sí? Lo demás. Para poder entender el principio que se encuentra en este versículo, vamos a hacer 3 preguntas sobre este versículo, ¿sí? Y me gustaría que cada uno nos lo hiciéramos en nuestra mente, que cada uno nos lo hiciéramos en nuestro corazón, para entender un poquito más las palabras de Jesús, para entender un poquito más las palabras de los hombres de Dios que guardan respeto, que guardan reverencia y que verdaderamente aman a Dios y que su corazón, su vida no es suficiente para darles a Dios y llegan a sentirse como Pablo, ¿sí? Llegan a sentirse personas indignas, personas que no son dignas ni tan siquiera de transmitir la palabra de Dios. Amén. Y vamos a verlo. La primera pregunta es, ¿cuál es el deber del cristiano? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Y cuál es nuestro deber al reunirnos en la iglesia? ¿Cuál es nuestro deber al estar ante la presencia de Dios? ¿Sí? Y número 2, ¿a quién debe adorar el cristiano? ¿A quién debemos de adorar? ¿Sí? Eso es muy importante. Es muy importante y me he estado planteando este tipo de preguntas en mi vida. Me he estado planteando en cada predicación ciertas preguntas a mí mismo porque necesito entender, ¿sí? Necesito entender el porqué de las cosas. Amén. Entonces, ¿a quién debe adorar el cristiano? Es la pregunta número 2, ¿sí? ¿Y cómo debe adorar el cristiano? ¿Sí? Bajo esta tercera pregunta estaremos analizando la actitud que el cristiano debe de poseer para adorar, ¿sí? Número 1, vamos a analizar la actitud con la que nos presentamos. ¿Con qué actitud nos presentamos a adorar a Dios? Y número 2, vamos la autoridad para adorar. ¿Con qué autoridad nos presentamos para adorar? ¿Sí? ¿Cuál es el deber del cristiano? Es la primera pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el deber? El deber del cristiano es adorar a Dios, es glorificar a Dios por agradecimiento, ¿sí? ¿Sí? La palabra adorar, necesitamos entender qué significa la palabra adorar en el idioma que fue escrito, ¿sí? Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Entonces, la palabra adorar, ¿sí? Significa reverencia a un ser, ¿sí? Que se considera divino, rendir culto a Dios, ¿sí? Eso es lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Eso es lo que nos dice. La palabra adorar significa reverencia a un ser divino que se considera rendir un culto a Dios, ¿sí? Un culto a Dios. En el idioma griego hay 3 palabras que se traducen en adorar. Hay 3 palabras en el idioma griego. Era muy rico el idioma griego en sus definiciones y no lo desvalorizaron su propio país, ya que a ellos no les interesaba otra cosa, haciendo un poco de historia. En la antigua Grecia no les interesaba otra cosa más que su lengua prevaleciera, ¿sí? Y eso era todo su objetivo, y por eso vemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Entonces, la primera palabra de las 3 dice, en el idioma griego hay 3 palabras que se traducen como adorar, ¿sí? La primera palabra es prosklenue, ¿sí? Prosklenue es P-R-O-S, K de kilo, U-N-E-O, ¿sí? Y aparece 60 veces en el Nuevo Testamento esta palabra de adorar. Y cada una de estas 3 palabras indica una forma y una manera, y nos vamos a ir dando cuenta lo que encierra adorar, ¿sí? Porque no solamente es alzar las manos, no solamente es danzar, va más allá de eso, de acuerdo al idioma en que fue escrito esa palabra, y creemos que de acuerdo a lo que Jesús quiso transmitir. Amén. Entonces, la palabra pronescureo
aparece 60 veces en el Nuevo Testamento y siempre se traduce en adorar. Esta palabra significa hacer reverencia, dar obediencia, postrarse y besar la mano. Por eso vemos ciertas costumbres, por eso vemos ciertas actitudes que tenemos en nuestro corazón o que se nos enseñaron. No sé, pero en mi país, en mi ciudad o en el lugar donde yo vivía, el padrino que uno tenía, era una obligación besarle la mano. Inclusive encontrabas al sacerdote en la calle o alguna monja o algún personaje religioso y tenías que postrarte y besarle la mano. En mi época o en mi tiempo me tocó verlo, no lo practiqué al 100%, ni con mis padrinos puedo decirle, pero no significa que no lo hice por bueno ni por malo, simplemente no sé, no entiendo por qué no lo hice, pero de alguna manera sí lo llegué a ver. Entonces, de allí provienen ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertas formas que vemos, de allí proviene, de esa palabra. Una de ellas es postrarse y besar la mano. Pero vemos, la palabra significa reverenciar a un ser y objeto, ¿sí? En español. Y esta palabra en griego, la primera palabra para que se traduce en adorar, de las tres que se habla en griego, ¿sí? Aparece 60 veces en el Nuevo Testamento y siempre se traduce como en adorar. Aunque se habla son tres palabras diferentes, pero el mismo significado, el mismo objetivo es adorar, ¿sí? Y esta palabra significa hacer reverencia, dar obediencia y postrarse y besar la mano. Eso es lo que significa la primera palabra. La segunda palabra, que se llama sebomai, es S-E-B chica O-M-A-I y aparece 10 veces en el Nuevo Testamento, 6 de las cuales se traduce en adorar y 4 veces a un equivalente de adorar. Esta palabra significa venerar, honrar, reverenciar. También significa tener un sentimiento de maravilla o de devoción. Eso es lo que significa, ¿sí? Adorar, reverenciar. Lo que no vemos ya ahorita, que hay reverencia en la casa de Dios. Lo que no vemos, que hay respeto en la casa de Dios. No estoy culpando a nadie. Muy probablemente es que esta palabra no ha sido entendida, no ha sido completamente entendida de acuerdo a su significado. De acuerdo a la segunda palabra, ¿sí? Lo que vemos aquí es lo que nos puede ser más significativo y lo que nos puede ser más resaltante es reverenciar. Reverenciar. La reverencia en la casa de Dios. Lo que implica ser reverente en la casa de Dios. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque el no tener reverencia de Dios, mis amados hermanos, vemos el nombre de esta página, palabras son semillas. Pero no solamente palabras, sino actitudes también, sino formas y maneras que adoptamos al estar en la casa de Dios y no guardamos la reverencia que significa adorar a Dios. No guardamos una reverencia que no es una reverencia de alguien que va a adorar a Dios. No guardamos esa reverencia de alguien que va a buscar a Dios. ¿Sí? Entonces, vemos allí esa palabra, la vemos, y la que nos resalta aquí es reverenciar. Entonces, la tercera palabra es latreno, es L-A-T-R-E-N-O y aparece 21 veces en el Nuevo Testamento, 17 veces se traduce como servir, ¿sí? Un adorador sirve. No solamente va al servicio, no solamente se presenta, no solamente está allí en las actividades, no solamente diezma, no solamente ofrenda, sino también está dispuesto a servir. Y decía yo en el domingo que no es fácil encontrar servidores, no es fácil encontrar personas que quieran servir a Dios, no es fácil encontrar personas que quieran dedicar su tiempo para el servicio de Dios, no es fácil, no es fácil. Aunque nos encanta estar en el Facebook, aunque nos encanta estar en las redes sociales, pocas veces vamos a estar escuchando una predicación en Facebook.
Si vemos otras redes sociales, si vemos otras actividades, vamos a encontrar miles de personas, ¿sí?, interactuando de diferentes temas, de diferentes cosas, pero pocas personas interactuando de la palabra de Dios. No es fácil, ¿sí? Entonces, también implica servicio. Entonces, adorar no solamente es cantarle a Dios, levantar nuestras manos, gozarnos. No, es que lo hacemos con todo el entendimiento de que adoramos a Dios, somos reverentes y somos serviciales. Adoramos a Dios en toda la extensión de la palabra. No que cuando nos dicen de hacer una actividad o de hacer algo para la iglesia o de participar en algo en la iglesia, simplemente la palabra más común es no tengo tiempo. Y si queremos ser un poquito honestos, decimos no sé cómo hacerlo. ¿Sí? Pero vemos aquí cómo la palabra adorar no solamente significa lo que quizá yo entendía, probablemente usted entendía ya estas cosas, y gloria a Dios por eso, ¿sí? Pero esto nos lleva, entonces, ¿por qué miramos otras actitudes o otras formas de servicio? ¿Sí? Entonces, esta palabra, ¿sí?, que adorar, esta palabra significa dar servicio u homenaje, ¿sí? Dar servicio o homenaje. Por eso el salmista decía, entrar por sus atrios con alabanza, con acción de gracias, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Quizás el salmista entendía verdaderamente la palabra adorar, por eso cuando él iba a la casa de Dios, no solamente entraba a platicar con los hermanos, no solamente entraba a ver a quién había ido al servicio, no solamente entraba a ver si la cantidad había subido, había bajado de personas que se congregan, no solamente entraba para ofrendar y diezmar, no solamente entraba para sentirse contento alabando a Dios, no solamente entraba para cantarle a Dios, no solamente entraba para hacer una acción de gracias, entraba por sus atrios con alabanza, con acción de gracias, reconociendo que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sí? La palabra adorar nos lleva a entender todo eso. Nos lleva a entender quiénes somos y quién es Dios. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña. ¿Sí? Sin embargo, en la verdadera adoración, el que dirige los cantos, la Santa Cena y el predicador no son actores, y nosotros, la audiencia, sino más bien Dios es la audiencia, y nosotros los que adoramos, se puede decir que somos los que estamos llevando a cabo el acto de adoración a Dios. Y tristemente, hermano, vamos a la iglesia a platicar, vamos a la iglesia a hacer otras cosas, pensando que Dios es el espectador, ¿sí? Pensando que Dios es el que nos tiene que rendir a nosotros adoración y no nosotros adoración a Dios, ¿sí? Es lo que vemos hoy, ¿sí? Sin embargo, la verdadera adoración, ¿sí?, el que dirige los cantos, la Santa Cena, una predicación o una acción de gracias o un canto, no son actores, y nosotros la audiencia, sino más bien Dios es la audiencia. Dios está ahí esperando qué le vamos a ofrecer en adoración. ¿Se imagina? Dijo Jacob, es tan terrible este lugar. No es más que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sí? Porque conocía el respeto que merecía Dios, porque conocía la adoración que merecía Dios, porque conocía la reverencia que merecía Dios. ¿Y hoy qué vemos? Hoy qué podemos ver. Es triste, hermanos, a veces ver a los jóvenes revisando su Facebook. Es triste ver a los jóvenes enviándose mensajes de banca a banca. Es triste ver a las hermanas recibiendo llamadas y textos mientras la predicación, porque déjenme decirle que de allá arriba del púlpito se ve todo. Y no es que nos distraiga, no es que nos moleste personalmente, sino que, hermanos, reconociendo a qué vamos, reconociendo el lugar que pisamos, reconociendo el lugar donde nos reunimos y a qué nos reunimos,
no caben esas cosas, no entran esas cosas. Y es por eso que nace la necesidad de reconocer a qué vamos a la iglesia, de reconocer de qué manera estamos adorando a Dios. ¿De qué manera adoramos a Dios? Pueden ser congregaciones grandes, pueden ser congregaciones pequeñas, pero si no tenemos bien definido la palabra adoración, no vamos a adorar a Dios, no vamos a guardar reverencia y no vamos a ser serviciales. Porque eso implica adorar a Dios. De las tres palabras, solo quise elegir estas tres formas, ¿sí? Adoración, respeto, ¿sí? Y servicio. Ya lo hemos dicho en algunas ocasiones. El que no sirve, no sirve. Suena así de sencillo, suena así como incongruente, ¿no? Pero el que no sirve, no sirve. Y no sirve en adoración, no sirve en respeto. Porque no sirve. Valga la redundancia, no sirve. Entonces, no obstante, muchos van al servicio de adoración como si fuesen a un teatro de actuación, asumiendo así el papel de una audiencia cristiana, esperando a ser entretenidos y preguntándose a qué hora se termina el servicio, preguntándose a qué horas termina el servicio, preguntándose cuánto dura la predicación. ¿Sí? Es lo que vemos ahora, son las preguntas que surgen. Quizá tenemos la costumbre de ir al altar, pero tristemente vemos que a veces hasta en el altar se está platicando, que a veces en el altar se está interactuando unos con otros aunque estén de rodillas. Y quizá, como digo, hermano, no culpo a nadie. Y quizá yo lo he hecho, quizá yo lo hice, sin el entendimiento de lo que significaba adoración, sin el entendimiento de lo que significaba respeto, sin el entendimiento de lo que significaba adoración, sin el entendimiento de lo que significaba servicio, sin ese entendimiento. Y como les dije al principio, no solamente visitantes en la iglesia, no solamente hermanos de tiempo, no solamente líderes, sino también pastores. A veces no tenemos bien definido a qué vamos a la iglesia o qué servicio estamos prestando a la iglesia. ¿Qué servicio prestamos a Dios? A veces no tomamos en cuenta eso. Y tenemos tiempo hoy que se nos impide salir. Quizá no hay un policía en la puerta, quizá no esté el ejército en las calles todavía, pero el impedimento es que no tenemos a dónde ir. Todo está cerrado. Y es tiempo de meditar. Y por eso yo medito en esta palabra adoración y me lleva a entender lo que significa. ¿Sí? Y vemos tristemente eso. ¿Sí? Muchos van a los servicios de adoración como si fuesen un teatro, como si fuesen un cine. Hermano, a veces hay más respeto en un cine, a veces hay más respeto en un teatro, a veces hay más respeto en un parque. Queremos demostrar nuestra educación, queremos demostrar a veces otras cosas, pero en la casa de Dios a veces nos comportamos peor. No hay respeto. Entonces, si reconocemos ante quién estamos, si reconocemos ante quién nos presentamos, si reconocemos ante quién nos preparamos para estar en su presencia, debería de ser diferente. Debería de ser diferente nuestra presentación delante de Dios. No es un cine, no es un teatro, no es un mercado, no es una marqueta, sino es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Hombres de la Biblia lo reconocieron. Hombres de la Biblia tuvieron que sentir temor ante la presencia de Dios. Hombres que vivían bajo la ley. Hombres que sabían que no guardar la ley como era implicaba muerte, tuvieron que reconocer lo que era reverencia, lo que era respeto y lo que era servicio a Dios, lo que era adoración a Dios. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, no es solamente lo que yo creo o pienso.
Es la forma y la manera en que Dios lo estableció. Y por eso dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. ¿Os hará libre de qué? De lo que creo, de lo que pienso. Porque a veces yo puedo pensar que a la iglesia puedo ir a muchas cosas, menos a servir a Dios. A veces pienso yo que puedo pensar que en la iglesia puedo ir a todo lo que yo quiera, menos a adorar a Dios. A veces pienso que en la iglesia puedo ir a lo que yo quiera, menos a respetar la casa de Dios. Y hermanos, es muy importante reconocer ante qué presencia estamos. Soy lo suficientemente responsable de lo que estoy hablando y consciente de que somos humanos y que no vamos a estar como un robot. Lo entiendo, es entendible, pero lamentablemente, hermanos, hemos exagerado a veces. Y tristemente hemos convertido la casa de Dios en un lugar de pasatiempo a veces. Al menos es lo que se presenta con la actitud con la que a veces nos presentamos. Entonces, es debido a este falso concepto que tenemos la adoración, que muchos dicen, yo jamás recibí algo en el servicio, y pueden pasar 2, 3 horas en el servicio y no recibió palabra, no recibió profecía, no recibió mensaje. Entonces, el problema no me estoy enfocando tanto, hermanos, que debería. No me estoy enfocando tanto en cómo nos comportamos o lo que hacemos, sino que en realidad no tiene un significado el estar en la casa de Dios si no hacemos a lo que vamos. No, vamos a salir peor de como entramos. Vamos a salir desmotivados, vamos a salir frustrados, vamos a salir molestos con el predicador, vamos a salir molestos con el sonido, vamos a salir molestos con la instalación, porque vemos todo y buscamos todo, menos lo que debemos de buscar, la presencia de Dios. Menos lo que debemos de buscar. Entonces, si entendemos el concepto de adoración, vamos a poder nosotros, cuando tengamos la oportunidad otra vez de congregarnos, saber más, con más certeza, a qué vamos a la casa de Dios. ¿Cuál es el tipo de servicio que le estamos entregando a Dios? ¿Sí? Debemos de tener en mente, ¿sí?, muchas cosas. Hermanos, debemos de darnos cuenta que adorar a Dios es una experiencia de dar lo mejor al maestro y no una experiencia de recibir algo a cambio por adorar a Dios, ¿sí? Debemos de entender, ¿sí, hermanos? Y debemos darnos cuenta que adorar es una experiencia de darle a Dios, no ir porque me va a dar, no actuar para que me dé, no hacer un simulacro para que me dé, sino hacerlo con la intención de que aunque yo no le diera nada, Él siempre me está bendiciendo. Y qué mejor que si lo hago de la mejor manera. Qué mejor que si me preparo. ¿Cómo me preparo para estar en el servicio? ¿Cómo me estoy preparando para estar en la casa de Dios? ¿Cómo estoy siendo preparado mi mente, mi corazón? Porque dice que adorar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. ¿Y cómo lo hago? ¿De qué manera lo estoy haciendo? ¿De cómo me estoy preparando? ¿Cómo preparo mi mente? ¿Cómo preparo mis fuerzas? ¿Y cómo preparo mi corazón? ¿Cómo preparo mi alma? ¿Cómo la preparo? ¿Como un día cualquiera? ¿Como que voy a un lugar cualquiera? ¿O como que voy a la casa de Dios? Porque si me preparo como voy a la casa de Dios, mínimo debería de pensar como David. Voy a entrar por sus atrios con alabanza y con acción de gracias. Y cuando llegue al altar, voy a reconocer que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y que tenemos el privilegio de estar juntos porque somos ovejas de su prado. ¿Sí? Entonces,
También debemos de tener en mente que cuando venimos al edificio a adorar, no pensemos que solo estar presente ya estamos adorando. Todos debemos acercarnos a Dios, adorarle con el corazón. Recordemos que adorar significa venerar, honrar, reverenciar, respetar, ¿sí? Recordemos que adorar significa respetar. Recordemos que adorar significa adoración, significa servicio. Entonces no nada más es mi presentación, no nada más es ser uno más en la iglesia, sino ser uno que desea glorificar y alabar el nombre de Dios. Y que esto, hermano, esté bien plasmado, bien cincelado en nuestro corazón, para que cuando vayamos a la casa de Dios procuremos acercarnos más al lugar santo, al lugar de su presencia, y podamos recibir toda la palabra, podamos recibir todo el consejo y podamos ponerlo en práctica saliendo de allí, porque el problema no es ir a la iglesia, el problema no es que no se escuche palabra, el problema no es que no se esté hablando bendición, el problema es que no lo ponemos en práctica. El problema no es que no sepamos muchas cosas, el problema es que batallamos para poner en práctica las cosas. Pero hermano, ya lo dice la canción, el camino se hace al andar. Solamente Dios creó las cosas de la nada, ¿verdad? Pero nosotros debemos de comenzar a caminar nuestros primeros pasos. Quizá no lo entendía, quizá no lo sabía, quizá no lo había comprendido de esa forma, pero hoy lo estoy entendiendo y hoy lo quiero practicar. Y hoy te invito a que lo practiques, hoy te invito a que lo vivas, hoy te invito a que, si quieres, ponte ese reto de a ver qué se siente. Y yo te puedo asegurar por mi experiencia propia que tu vida, que tu servicio a Dios va a ser diferente. ¿Sí? También debemos de tener en mente que solo porque la palabra adorar también significa servir, no quiere decir que, hermanos, va a dejar de ir a la iglesia por servir al prójimo también. Todo tiene su tiempo. Y a veces, hermanos, vamos con ciertos pretextos o no vamos a la iglesia por ciertos pretextos. El primero al que debemos de servir, a quien debemos de honrar y glorificar y respetar, es a Dios. Y todo tiene su tiempo. Puedo tener tiempo de ayudarle a mi vecino a pintar su casa, a deshiervar su jardín, a cuidar a sus niños, no sé. Pero no voy a descuidar mi relación con Dios por una de esas actividades. Porque de Dios emana la vida, de Dios emana el servicio, de Dios emana la salud, de Dios emana mi prosperidad. Y yo reconozco que sin Dios yo no puedo hacer nada. Entonces, para mí lo más importante es servir a Dios. Para mí lo más importante es glorificar a Dios. Amén. Y vamos a ver, ¿sí? En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14, ¿sí? El sentido común nos puede dar no a caer en el error. Por ejemplo, ajenos, se dice, los ángeles ministraron a los hombres, ¿sí? ¿Quiere decir que ellos adoraron a los hombres? No. Cristo vino a servir y no a ser servido, ¿sí? Significa que nosotros, hermanos, ofrecemos un servicio, ya no como humanos. Ofrecemos una adoración, ya no como humanos. Ofrecemos un respeto, ya no como humanos, sino porque Cristo vive en nosotros, sino porque Cristo es el que nos motiva a hacerlo de esa manera, sino porque Cristo ahora vive en nosotros. Y Él es nuestro principal objetivo de servicio, ¿sí? Él es nuestro principal objetivo de servicio. Vemos en Mateo 20, 28. ¿A quién deben adorar los cristianos? El cristiano siempre debe adorar a Dios. En Mateo 20, 28, vemos ahí lo que dice. Ayúdame por ahí con su palabra, con su Biblia. Y vamos a ver por ahí el libro de Mateo, capítulo 20, verso 28. ¿Sí? Lo que nos dice, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos hablando. Dice, así como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y no solamente eso, sino para dar su vida por rescate de muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Yo y usted que le hemos creído. Aquellos que no le creyeron, aquellos que dice que no le reconocieron. Son esos muchos, somos toda la tierra y somos todos los que hemos aceptado y los que no hemos aceptado. Con mayor razón los que hemos aceptado debemos de aprender en los pasos de Jesús el servicio, la humildad, la pasión y la adoración que se merece el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vemos allí, ¿sí? Por eso, ¿quiere decir que Cristo vino a adorar a los hombres? No. Una vez más, la respuesta es no. Él no hacía nada para él mismo ni para los demás. Él lo hacía para adorar y glorificar el nombre de su Padre, Jehová de los ejércitos. ¿Sí? La Biblia repetidamente y afirmativamente nos enseña que Dios es el único a quien debemos adorar. Dios es el único al que debemos dar honra y gloria. ¿Sí? Tenemos un mandato en Éxodo 20 del 1 al 5. El mandato no fue no tendrás Dios, el mandato fue, no tendrás dioses ajenos, ni los adorarás. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor tu Dios. Dice Dios mismo por medio de su palabra. No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no practicarás otra cosa, no harás lo que tú no entiendes solamente, sino lo que Dios te va revelando. ¿Y cómo vas a tener revelación de Dios? Cuando te acercas a la presencia de Dios, cuando tienes una intimidad con Dios, nos enseña cómo comportarnos, nos enseña cómo aprender a leer la Biblia. Quiero terminar con una anécdota. Había una persona, se cuenta de una ancianita que no sabía leer y que comenzó a escuchar mensajes de la palabra de Dios y anhelaba aprender a leer. Y cada que escuchaba un mensaje, cuando ella salía a la calle y encontraba al predicador en la calle, le decía, escuché tu mensaje, y le hacía comentarios. Y el predicador se motivaba tanto que era un aliciente, que era el motivo por el cual continuaba predicando. Pero un día este predicador, en su predicación, dijo que el que estaba falto de sabiduría se la pidiera a Dios. Y esta ancianita le creyó a Dios. Le creyó a Dios y le pidió sabiduría a Dios. Le pidió a Dios poder entender la Biblia. Se dice que cuando murió, la Biblia que ella tenía era una de las más desgastadas que se ha encontrado en el mundo. Porque todos los días la usaba, porque todos los días iba a la reverencia, todos los días iba al respeto, todos los días iba al servicio, todos los días iba a ver lo que se hablaba en la palabra de Dios. Y le fueron abiertos sus ojos. Eso es lo que nos debemos nosotros aprender, hermanos, que en la palabra de Dios está la vida y que allí podemos encontrar el mensaje divino de Dios para nosotros saber cómo comportarnos, cómo vivir, cómo transmitir su palabra, cómo servir a Dios, cómo adorar a Dios y cómo respetar a Dios. Ciertamente a Dios nadie lo ha visto, pero se nos ha proveído lugares donde su presencia la podemos sentir con más gusto, con más deseo, con más seguridad, que son las iglesias donde nos reunimos a glorificar a Dios, nuestra casa donde glorificamos a Dios. Merece respeto, hermanos, de verdad, merece servicio, merece reverencia, merece adoración. Yo me incluyo en los que necesitamos aprender. No le estoy predicando a usted, también me estoy predicando a mí. Y también necesito entender que necesito comenzar a verdaderamente adorar a Dios, como dijo Jesús, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces, eso es lo que Dios nos transmite en esta palabra, en este texto. Y hay mucho que debemos de tomar en cuenta. Hay mucho que podemos hablar, pero
vamos a poner en práctica, hermanos, lo que Dios quiere que hagamos para Él. Y en esta noche son 3 cosas muy importantes que Dios nos invita a practicar: el respeto, la reverencia, el servicio y la adoración. ¿Sí? La adoración que implica esas 3 cosas: cantar, alabar a Dios, sentirnos contentos en el templo, en la iglesia, reverenciar a Dios y a sus siervos, y, muy importante, el servicio a Dios. Que cuando vayamos a hacer algo para Dios, hermanos, aunque tengamos motivos, aunque tengamos cosas para justificar, las podamos hacer a un lado y podamos decir: lo voy a hacer para Dios. No lo voy a hacer para el hombre. No lo voy a hacer porque el hombre me lo está pidiendo. Lo voy a hacer porque ese hombre es guiado por Dios. Lo voy a hacer porque ese hombre está representando a Dios en la tierra y es mi guía espiritual. Lo voy a hacer para Dios. Lo voy a hacer para Dios. Ese servicio es para Dios. Si hay cosas importantes en mi vida, si mi familia quizá tenga que esperar, si mis hijos quizá tengan que esperar un poco, si alguien debe de esperar un poco, porque es más importante Dios en mi vida. Es más importante ofrecerle un servicio a Dios que al hombre. Porque si queremos, hermanos, aprender a servir a Dios, debemos de aprender también a servir a los hombres. Porque si no servimos lo que vemos, no vamos a poder servir lo que no vemos. Pero nosotros, hermanos, no andamos por vista. Nosotros nos guiamos por la fe. Y la fe, hermanos, nos muestra lo que nuestra vista no puede ver. Nos hace sentir lo que nuestra vista no puede ver. Por eso dice la alabanza: aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Y hoy en esta noche le doy gracias a Dios por su atención. Les bendigo en el amor de Cristo Jesús y les pido que meditemos en la palabra. Quizá fue poco lo que yo pude transmitir, pero creo verdaderamente en mi corazón que si usted lee el pasaje con toda la intención de saber qué es adoración, Dios le va a revelar a su corazón lo que es adoración. Porque la hora es, le dijo Jesús a la mujer, y la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo. ¿Cómo está sirviendo mi casa a Dios? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Vamos a hacer una oración para despedirnos y que Dios siga abriendo nuestro entendimiento a su palabra. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por la revelación de tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que el mensaje, bendito Dios, podamos aplicarlo a nuestra vida continuamente y que podamos entender, bendito Dios, cómo debemos de servirte. Oh, bendito Dios. Verdaderamente en mi corazón, bendito Dios, hay un dolor por el comportamiento, Señor, que quizás anteriormente tuve en tu casa, Señor. Por la adoración que te presté, Señor, y que si algún momento en mi corazón creí que ya te había dado demasiado. Por el servicio que de alguna manera durante mi caminar te he dado, Señor, y que en algún momento de frustración, de cansancio humano, llegué a pensar, bendito Dios, que te había dado mucho, Señor, de servicio, Señor. Ahora, Señor, a la luz de tu palabra, me doy cuenta que necesito, Señor, que verdaderamente necesito entregar más mi corazón, que verdaderamente necesito respetarte más, mi Dios, que verdaderamente necesito adorarte más, Señor. Y hoy en esta noche
Te doy gracias por tu palabra. Tu palabra, bendito Dios, no a todos, bendito Dios, les va a caer bien. Tu palabra nos dice que es una espada de dos filos, que entra partiendo las coyunturas y llega hasta el tuétano, bendito Dios. Lo cual, bendito Dios, los que hemos experimentado un dolor en un hueso de nuestro cuerpo, sabemos de qué está hablando tu palabra. Los que hemos experimentado una quebradura de un hueso en nuestro cuerpo, sabemos de qué está hablando tu palabra. Eso nos lleva a entender que tu palabra es dura, que tu palabra duele, que tu palabra cuando llega causa dolor a la humanidad, pero trae gozo en el espíritu por aprender, por saber, por comprender más de ti, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche y que Dios nos siga motivando a continuar. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.